Bueno, buenos días. Después de un pequeño lapso donde tuvimos que repensar, volver a planificar, estructurar cómo íbamos a seguir con esta continuidad, vamos a darle hoy un cierre a lo que vamos a considerar esta primera etapa de videos, donde estuvimos trabajando las técnicas más básicas que conforman nuestro karate, y por el otro lado hablar un poco de cuál es la filosofía que lo respalda y desde qué principios del budismo zen esto se sostiene y le da sentido y forma a nuestra práctica. Hoy me quiero detener a hablar específicamente sobre dos grandes cuestiones internas de cada uno de nosotros y que suelen ser las dos grandes dificultades con las cuales nos enfrentamos para superar y poder progresar en lo que es la búsqueda de sentido del karate. Básicamente estos dos componentes tienen que ver con dos circunstancias y situaciones que nos atraviesan permanentemente. La primera es el concepto de obstáculo. El concepto de obstáculo con el cual nos forman en general en nuestra cultura. Si hacemos una analogía e imaginamos que el obstáculo es una pared, naturalmente se nos ocurre que la forma de poder superar ese obstáculo consta de algunas posibilidades. Esas posibilidades son ir al choque y tratar de romper esa pared, de romper ese obstáculo, tratar de sortear ese obstáculo o saltando o pasando por debajo de esa pared o rodeando de esa pared. En todas estas opciones hay un inconveniente, que es que el obstáculo no desaparece, el obstáculo siempre está. Por lo tanto, así yo vaya al choque y trate de romperlo, lo salte, lo pase por debajo o lo rodee, el obstáculo permanece. Cuando ese obstáculo permanece, quiere decir que innumerables veces me lo voy a volver a enfrentar, porque en realidad ese obstáculo no fue superado. A lo sumo, lo que hago es postergarlo para más adelante. Hay otra opción, y esa otra opción viene a partir de la reflexión y de la práctica continua de la parte interna de nuestro espíritu, alimentado por las raíces de nuestro karate. Y eso es poder transitar el obstáculo. Cuando yo transito el obstáculo, cuando yo logro atravesarlo, ¿sí?, a través de la no alteración de su integridad, cuando yo logro transmutar lo que es mi sentir, mi espíritu, mi cuerpo, mi psicología a través de ese obstáculo, y logro hacerme uno con eso que yo veo visualizado como un obstáculo, logro atravesarlo. Cuando logro atravesar esa pared como si fuera un espíritu, cuando me doy vuelta veo que la pared desapareció. Recién ahí es cuando yo he logrado dar un paso en mi comprensión, en mi aceptación, en mi entendimiento, y de esa manera he logrado resolver ese obstáculo a partir de hacerme uno con él, de poder atravesarlo y de poder realmente dejarlo atrás para siempre. Muchas veces nos encontramos con esas dificultades en lo cotidiano, todos los días, cada vez que nos levantamos. Es interesante el ejercicio y el trabajo entonces de tratar de ver cuáles son realmente esos obstáculos más importantes que cada uno de nosotros tiene, de qué manera los enfrentamos y de qué manera intentamos, a partir de su comprensión, poder finalmente atravesarlos y dejarlos para siempre. Por otro lado, quiero hacer mención a probablemente la cuestión más difícil de resolver, que ya he mencionado en encuentros anteriores, y no solo para el practicante de artes marciales, sino para todos. Y esa cuestión tan difícil de resolver y que tanto nos impide a nosotros lograr
la real comprensión de lo que hacemos es el ego. El ego es el tremendo obstáculo con el cual nosotros nos enfrentamos. El ego es una lucha permanente con una entidad que mi propia naturaleza crea y que hace que impida que yo me pueda conectar con naturalidad y con libertad con el resto del universo. El ego tiene una carga para con nosotros que nos hace impedir ver. Cuando yo intento demostrar permanentemente algo, cuando yo intento competir permanentemente, cuando yo intento diferenciarme porque creo que soy más que el otro, cuando yo creo que siempre tengo la razón, cuando yo creo que mi patada es mejor que la del otro y la quiero mostrar permanentemente, cuando yo no tengo la humildad de poder darme cuenta que mi lugar no es el de mostrar ostensiblemente lo que yo sé hacer, sino que mi lugar es poder abrir todos mis canales hacia los demás para poder aprender. Esa es la manera de trabajar y de competir contra el ego. El ego es un gran enemigo de los artistas marciales. El ego es lo que va a impedir que un montón de artistas marciales se transformen finalmente en maestros del arte. Ningún maestro real del arte puede ser alguien cuyo ego domine sus actos. Por lo tanto, esa es la gran batalla, ese es el gran combate final con el que nosotros luchamos día a día en el dojo y sobre el tatami. Seamos conscientes de eso y ya eso solamente va a ser un gran avance para poder entonces lograr una comprensión final de lo que hacemos y el sentido de esta práctica que está maravillosa. Onegaishimasu. Domo arigatou gozaimashita. Bien, para dar un cierre entonces a lo que estuvimos mostrando y sobre lo que estuvimos hablando en este encuentro que da el cierre de esta primera etapa para las posteriores que van a cambiar en cuanto a su esencia probablemente y naturaleza de lo que mostremos, voy a hacer referencia a un libro. Este libro, el libro de los 5 anillos, es un libro que gran parte de los artistas de artes marciales han leído. Ahora, y sin pecar de soberbia, es muy difícil para nosotros el hecho de no solo leerlo, sino poder tratar de encontrar y comprender la esencia de lo que estos clásicos nos tratan de transmitir. Yo me quiero detener sobre el último de los 5 anillos. Los 5 anillos representan etapas y perspectivas de análisis diferente de un arte marcial basado en las espadas. ¿Sí? Es un texto del medioevo moderno y edad moderna y resuelve, como muchos maestros en muchos clásicos del arte, su experiencia de vida en una última etapa de introspección y de reflexión en los que los grandes maestros dejaban un pequeño legado en cuanto al volumen material, pero una gran enseñanza en cuanto a su experiencia de vida. Vamos entonces por el último anillo, que tiene una relación directísima con la búsqueda que todos los artistas marciales, y en este caso nuestro karate, llevamos adelante. El último de los anillos a los que hace referencia este texto
es el libro del vacío, y paso a leer cuál es su contenido. En la escuela de las 12 espadas, cuando se habla del vacío, se habla de una dimensión en que nada existe, que no puede ser aprendida, que carece de forma. El vacío no existe. Experimentar la existencia como vacío es conocer de la no existencia. Cuando una persona no entiende o no distingue algo, lo juzga vacío. Pero esto no es el vacío, sino apenas una ilusión de la mente. Aplicado este ejemplo al campo de las artes marciales, el desconocimiento de las leyes de la guerra no es vacío. Podremos denominar a la confusión como un estado de vacío angustiado, pero no se trata del vacío real. Los guerreros aprenden que el arte de la guerra es una técnica precisa, al ejercitarse con perseverancia en las artes marciales. Esta práctica no tiene nada de misterioso o de confuso. Al permanecer con un espíritu atento, sin distraerse en ningún momento, afinando la percepción de la mente, concentrados en el ojo que observa y el ojo que ve, se llega al estado de vacío, donde no hay oscuridad ni es posible la confusión o el error. La gente no conoce el verdadero camino, ya sea en los asuntos religiosos o mundanos, y va por la vida creyendo que su vía es segura y correcta, porque la mayoría sigue pautas similares. Pero al considerarlo desde el camino verdadero, se advierte que vive apartada de la verdad, confundida por las percepciones erróneas de la mente. Al conocer el camino nos esforzamos en ser honestos y claros en nuestra conducta y en nuestras palabras. Intentamos aprender el verdadero espíritu y practicamos las artes marciales en la forma más amplia. Tomando al vacío como camino, podemos sentir el camino como vacío. En el vacío hay bondad, pero no maldad. Existe el conocimiento, existe la razón, el camino existe, la mente está vacía. Ese es el do que nosotros buscamos. Domo arigatou gozaimashita.